presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto volverlos a saludar para compartir con ustedes una lección más de esta serie que nos está llevando a estudiar la profecía bíblica. En Lecciones de la Biblia tenemos el propósito de estudiar día con día y también en momentos especiales las Sagradas Escrituras, y la serie de este trimestre es cómo estudiar la profecía bíblica. Vamos a una lección especial, la número 6, que nos habla del sacrificio. Entendiendo el sacrificio. Si logramos entender el sacrificio, el propósito de los sacrificios, entonces vamos a comprender más el plan de Dios para nuestra vida y comprender también la profecía que anuncia el sacrificio y también un poco más de las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. El sacrificio de Cristo como el Cordero. Eso es lo que debemos entender. Porque se realizaban muchos sacrificios en el Oriente. Las personas sabían que existían los dioses. Ellos decían que existían los dioses. Sabemos que existen los dioses y esperan nuestros sacrificios. Tenemos que agradar a los dioses con nuestros sacrificios. Entonces le presentaban a los dioses sus sacrificios. Dios les va a enseñar a los israelitas el verdadero propósito de los sacrificios. Los que le van a presentar a él un sacrificio tiene que ver con la enseñanza que Dios ha hecho provisión para la salvación del hombre. No es para que si el Dios me hace un favor, si el Dios de tal actividad especial tiene compasión de mí, como lo hacen muchas personas. Lo hacían y tal vez lo siguen haciendo ahora en muchas culturas. No, el sacrificio era para decirle: Dios te ama y ha hecho provisión, y debes de tener fe que Dios a través de esa provisión te va a dar salvación y vida eterna. Entonces el sacrificio iba a ser una enseñanza, un recordatorio del verdadero sacrificio, el cual iba a oficiar con su vida misma Cristo Jesús. Hay sacrificios que se presentan delante de Dios y que Dios dice: son inútiles, no los acepto, no los quiero. Pero es que estamos cumpliendo con lo que tú dices. No se trata de eso. Se trata de cómo está tu vida, dice Dios. Israel hacía esos sacrificios y se dice el comentario que los hacían como esas tablitas donde tú tienes que cumplir unos requisitos. Y ya hice el sacrificio del lunes, ya hice el sacrificio del martes, ya hice el sacrificio del miércoles. Pero tu vida, ¿cómo estaba? La vida de los israelitas estaba igual, tratando injustamente a las personas. El Señor dice: con las manos llenas de sangre, sin oír mi voz. Pero presentaban los sacrificios. Entonces, eso no es lo que quiere Dios. Porque si nosotros nos alejamos de Él, andamos en nuestro estilo de vida, en nuestras prácticas, y sí, ya hice mi sacrificio, estoy listo para el día que vaya a la iglesia. Sí, ya tengo aquí mi diezmo, aquí tengo mi ofrenda, aquí voy a reposar el día sábado. Sacrificios, ofrendas, pero un corazón que no cambia. Seguir viviendo su estilo de vida. Y entonces Dios dice: no quiero sacrificio, estoy cansado ya. No quiero, son inútiles sus sacrificios. Entonces nosotros debemos revisar también. ¿Será que Dios dice: no quiero lo que tú estás haciendo? Porque lo estás haciendo sin cambiar de vida. Lo estás haciendo con el mismo corazón, lleno de pecado. El sacrificio que Dios acepta, dice el salmista, es el de un corazón quebrantado, de un corazón arrepentido. No está una gran cantidad para ser presentada como sacrificio, sino que es un corazón sincero, y eso es lo que Dios acepta. Dice en el libro de Miqueas: ¿acaso quieres agradar a Dios con miles de sacrificios? No, eso no es lo que quiere Dios. O que derrames cantidades grandes de aceite, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú seas una persona misericordiosa, una persona buena, una persona que practique la justicia. Dios quiere que nosotros seamos humildes delante de Él. Y eso no era lo que hacían los israelitas. Entonces por eso Dios rechaza los sacrificios de ellos. Y puede también rechazar nuestros sacrificios, nuestras ofrendas,
diezmos o tal vez nuestras actividades si no tenemos un corazón sincero delante de Él. Tiene que ser de un corazón quebrantado, de un corazón que ha comprendido su pecado, de un corazón arrepentido. Dios acepta los sacrificios cuando son conforme a su voluntad y cuando las personas hemos comprendido el propósito. Tenemos el caso de Caín y Abel. Abel presenta su ofrenda y Caín también presenta su ofrenda. Pero Abel agrega a su ofrenda el sacrificio de un cordero. Porque Abel entiende que hay un Dios que ha hecho provisión para ser salvo él, y ese cordero que va a sacrificar lo hace ver a través de los ojos de la fe que un día morirá el verdadero cordero. Y eso es lo que Dios había pedido, que sacrificaran un cordero para señalar al cordero que moriría un día en favor de ellos y limpiar el pecado. Caín solo lleva el fruto de la tierra y Dios dice: no me agrada tu ofrenda, has traído solo lo que el ser humano quiere traer como esfuerzo humano y no has traído lo que yo te he pedido. Entonces, en muchas ocasiones nosotros podemos llevar, yo quiero llevar esto. ¿Eso es lo que Dios ha pedido? Mira cuántas veces los seres humanos decimos que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero no lo estamos haciendo, sino que estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Entonces puede ser nuestra ofrenda como la de Caín, rechazada por Dios, no la acepta. Pero es que aquí es donde yo trabajo. Sí, tú trabajas la tierra, pero tienes que traer lo que yo te he pedido. O sea, Caín trabajaba la tierra, podía llevar el fruto de la tierra, pero también podía decirle a su hermano Abel: dame uno de los corderos que tú tienes y lo voy a sacrificar porque yo reconozco que necesito de Dios. Pero Caín no lo hizo porque él en su corazón está diciendo: yo necesito de Dios, yo estoy bien así. Entonces, cuando nosotros no presentamos lo que Dios pide, nosotros estamos diciendo: no necesito de Dios, estoy bien. Y cuidado, y nuestra ofrenda es semejante a la de Caín, rechazada por Dios porque no es conforme a lo que Dios ha pedido. Dios también quiere que los seres humanos, a través de los sacrificios que hizo el pueblo de Israel y que nosotros entendemos ahora que señalaban al verdadero sacrificio, entender cuál es la única opción para el ser humano. Se sacrificaron muchos toros, muchos machos cabríos, muchos corderos, y la sangre de ellos, de ninguno de ellos, limpió el pecado. Entonces, algunos dicen: ¿por qué entonces tuvo que ser un acto tan cruel? Sacrificar tanto animal, derramar tanta sangre. Algo injusto también, que seres inocentes murieran por la culpa de otros. Pero esa era una lección que Dios quería que quedara en la mente del pueblo de Israel y que también es una lección para nosotros ahora. ¿Fue cruel la muerte de Jesús? Sí, fue cruel. Y nos quedamos cortos cuando vemos alguna escena del Calvario. Fue cruel. Fue cruel la manera en que lo trataron, lo golpearon, se burlaron de él y todo lo que nosotros podamos recordar. Y fue injusta. El inocente muriendo por nosotros los pecadores. Símbolos. Entonces la muerte de toros, de machos cabríos, de corderos, símbolos del verdadero sacrificio que se iba a realizar en la cruz del Calvario, donde moriría el Cordero de Dios. Cuando los símbolos se están presentando continuamente, va quedando una lección grabada en la mente. Pero cuando ya llega el cumplimiento, entonces los símbolos son innecesarios. Después de la muerte de Jesús, ya no más sacrificios, ya no más ceremonias de este tipo, porque ya murió el verdadero Cordero. El Cordero Pascual. El que murió en la cruz del Calvario, el Cordero Pascual. Dios les había dicho a los israelitas: ustedes van a apartar un cordero y este cordero va a morir en un día específico. Y ese cordero va a ser sacrificado, va a ser inmolado, pero ustedes después van a poder comer la carne de ese cordero. Si es una familia numerosa, pues entonces compartirán
la carne entre todos. Si es una familia pequeña, pues entonces únanse a otra familia para sacrificar un cordero del cual debe ser sin defecto. Y entonces eso los israelitas sabían muy bien cómo hacerlo. Y a ese se le llamaba el cordero de la Pascua, el cordero pascual. El que moría en esa celebración de la liberación de la esclavitud de Egipto, establecida por Dios, la Pascua. Cuando vamos en las Escrituras encontramos entonces que Jesús es ese cordero. El apóstol Pablo dice, Jesús es nuestra Pascua, el cual ya fue sacrificado por nosotros. Él es el cordero pascual. Isaías dice que Jesús fue llevado como cordero al matadero, como el cordero de la Pascua, que fue inmolado, como el cordero que también el pecador ponía su mano sobre él y traspasaba sus pecados, y ahora vas a morir tú, cordero, y lo degollaba, y su sangre derramada, y el pecador se sentía perdonado. Había traspasado, había cargado sobre el cordero, sobre el inocente, sus pecados. Y Jesús como cordero fue llevado al matadero y él cargó con nuestros pecados. El cordero de la Pascua, Jesús. Y Jesús, cuando establece la cena del Señor en la celebración de la Pascua, dice que debemos comer del verdadero alimento espiritual. Él es el cordero. Y él dice, coman esto. Es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y entonces comemos un símbolo, un emblema que nos hace recordar a Jesús muriendo por cada uno de nosotros como ese cordero pascual. Jesús es el cordero de la Pascua. Jesús es el cordero que dio su vida por cada uno de nosotros, los pecadores. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir. Y se pagó el precio de nuestro rescate no con oro, se pagó el precio de nuestro rescate no con plata, se pagó el precio de rescate de nosotros no con piedras preciosas, sino se pagó con la sangre de Cristo como la de un cordero, sin mancha ni defecto. Entonces Jesús, el cordero que murió en lugar de nosotros. Y ese sacrificio es aceptado por Dios, y ese sacrificio es el que nos da ahora la seguridad que somos perdonados, y ese sacrificio nos da la seguridad que un día también estaremos entre los redimidos que han sido comprados y pagado su precio con esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Dios ha trazado un plan, el plan de salvación. Ha trazado un plan para que los seres humanos volvamos a esa cercanía con Él, a esa comunión con Él, la cual disfrutaron Adán y Eva en el jardín del Edén, pero luego del pecado, entonces ya no podían estar los seres humanos en cercanía con Dios, en la presencia de Dios, porque moriría el humano por su pecado, sin poder estar frente a la presencia, a la santidad de Dios. Así que Dios de muchas maneras se comunicó, velando a través de alguna manera en que los seres humanos no podían verle cara a cara, solo escucharle. Dios siempre ha querido tener esa relación con el ser humano. Y al ser humano no poder hacerlo, entonces Dios dice, yo me voy a acercar a ellos. Y ya te he dicho que lo hizo de varias maneras, pero la más extraordinaria es cuando Jesús se encarnó, cuando Dios mismo toma la forma humana, cuando Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, viene a vivir a este mundo y viene para estar con los seres humanos. Él lo anunció a través del profeta Ageo. Encontramos una profecía que se anuncia y que se cumple con la venida de Jesús. El primer templo, el que construyó Salomón, se llenó de la gloria de Dios. El segundo templo, que se reconstruyó en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Zorobabel, el que se levantó con el esfuerzo del pueblo, no se llenó de la gloria de Dios. Ahora, dice el Señor Jehová de los ejércitos, así está escrito en el libro de Ageo, la postrer gloria será mayor que la primera. Pero no se llenó de gloria, no hay algo que diga que se llenó de gloria. Es que Dios mismo estaba en el templo. Jesús, Dios encarnado, Dios con los hombres, estaba en el templo. Claro que veló su gloria
Pero allí estaba Jesús, Dios mismo. Caminó en ese templo, enseñó en ese templo, leyó la escritura en ese templo. La gloria postrera mayor que la primera, pero lo que más destacamos es que Dios mismo decidió venir a vivir con los seres humanos, pasar por todas las experiencias, vicisitudes que pasa el ser humano. Y el creador de los cielos viene a vivir con el ser humano, pero no solo viene a vivir, sino lo extraordinario es que viene a morir por nosotros los seres humanos. Decidió vivir, dejó su gloria, veló para estar aquí con los seres humanos y en cuerpo humano como nosotros vivió en este mundo, pero un día también decidió morir para cumplir el plan de Dios y así nosotros podamos ser salvos. El sacrificio de Dios, algo extraordinario. Una enseñanza de Dios para presentar al Mesías venidero, al Cordero Pascual, al plan de salvación de Dios para la humanidad. Dios es el creador de todas las cosas y la lección nos ha mostrado que pocos profetas tuvieron el privilegio de ver el trono de Dios, pero aquellos que lo vieron también pudieron ver la gloria de Dios a través de una visión y pudieron ver a los seres celestiales dándole la gloria a Dios, adorándolo, diciendo santo, santo, santo. Y después de ver la gloria de Dios, ellos dijeron, ¿quiénes somos nosotros? Pecadores, indignos, de labios inmundos, dijo Isaías. Aquí un mensaje especial para nosotros. Tenemos la oportunidad de ir a la casa de Dios. Tenemos la oportunidad de saber que un día Dios ha preparado un lugar para nosotros en el reino de los cielos, para que un día podamos unirnos a los seres celestiales y también decir santo, santo, santo. Pero ahora que estamos en esta tierra, debemos reconocer nuestra condición de indignos, pecadores, de manchados, de sucios. Pero que Dios puede limpiarnos como limpió los labios de Isaías, de darle el privilegio a Juan de ver a los seres celestiales, de escucharlos decir que Dios es digno de la honra, gloria y el poder, porque es el creador, porque es el que sustenta las cosas y lo que existe por su voluntad existe. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de ir al templo, tenemos la oportunidad de unirnos a otros adoradores y poder decirle, Señor, tú mereces la honra, la gloria, nos presentamos delante de ti, venimos a adorarte, traemos nuestra ofrenda, traemos nuestro agradecimiento, traemos esto delante de ti porque reconocemos que tú eres el creador, que tú nos amas, que tú has hecho todo por nosotros y que tu sacrificio es suficiente para que nosotros seamos salvos. Dios desea aceptarnos en su casa como adoradores, desea aceptar nuestras ofrendas y desea que un día moremos con Él en el reino de los cielos. No quiere rechazar nuestra ofrenda. Así que evaluemos cómo estamos, presentémonos como pecadores, pero arrepentidos, con corazón quebrantado, dispuestos a ser transformados por el Señor. Presentemos nuestra ofrenda. Presentemos nosotros mismos como esa ofrenda que Dios quiere transformar, que Dios quiere aceptar y que Dios anhela muy pronto que nosotros estemos con Él en el reino de los cielos. Todo lo ha hecho Dios. A través de la Escritura encontramos los sacrificios como una enseñanza y encontramos en esa enseñanza que todo lo ha hecho Dios. Todo lo proveyó Dios. El Cordero lo proveyó Dios. La sangre del Cordero nos limpia de pecado. El precio de nuestro rescate también lo paga Dios y nuestra transformación y nuestra llegada al reino de los cielos también será por obra y misericordia de Dios. Así que alabemos al Cordero, adoremos al Dios Todopoderoso, reconozcamos nuestra condición y pidamos a Dios que misericordiosamente nos transforme para que un día nosotros podamos estar con Él en el reino de los cielos. Así que estás invitado a presentarte a un templo, a agradecer a Dios, a presentar tus ofrendas en el templo y a pedir a Dios que un día nos dé ese privilegio de estar delante de Él en el reino de los cielos. Te seguimos invitando a que continúes
escuchando lecciones de la Biblia. Síguenos viendo por UR Play. Sigue escuchando los podcasts a través de Spotify. Y síguenos a través de las redes sociales. Hay muchas maneras en que tú puedes escuchar lecciones de la Biblia y aprender más de la palabra de Dios y entender mejor la profecía bíblica. Dios tiene un plan maravilloso, el cual ha desarrollado y el cual quiere cumplir en cada una de nuestras vidas. Gracias damos a Dios por eso, porque todo lo ha hecho para que nosotros seamos salvos y moremos con Él por la eternidad. Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre Celestial, porque en la Escritura encontramos los sacrificios como una enseñanza, porque encontramos el sacrificio supremo, el sacrificio aceptado por ti, el sacrificio de un cordero sin mancha, el de Cristo Jesús, y que su sangre nos limpia de todo pecado, y que su sangre nos ha redimido para que seamos un día también herederos del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque todo lo has hecho tú. Reconocemos nuestra condición y queremos hacer tu voluntad. Y si tenemos el privilegio de presentar una ofrenda, que la presentemos conforme a lo que tú dices. Pero lo que más te agrada es que sea de un corazón sincero, de un corazón arrepentido, de un corazón que comprende su condición y que reconoce la necesidad de la salvación, de la limpieza, reconoce la necesidad del sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lecciones de la Biblia.